Hola a todos, mi nombre es Catherine Saavedra y el día de hoy vamos a ver el tema del perdón, la reencarnación y el karma, que son tres temas que están muy relacionados entre sí. Para entrar en materia, lo primero que vamos a ver es el tema de la reencarnación, un punto muy importante. Cuando nosotros analizamos el tema de la reencarnación a través de los testimonios de vidas pasadas, podemos ver que cuando uno desencarna, entre vida y vida hay un periodo en el mundo espiritual en donde se reflexiona sobre los actos cometidos en el mundo físico o, mejor dicho, en la vida que acabamos de tener. Y esto para ver cuáles son los temas que hemos ido trabajando, cuáles ya hemos superado y cuáles vamos a trabajar en la próxima vida. Entonces, uno de los temas que, digamos, tenemos en común, que estamos trabajando, es el tema del perdón. A modo personal, les cuento que para mí era muy difícil el perdonar porque no encontraba una base sólida, lógica, sobre la cual cimentar el tema del perdón, sino lo hacía por fe, porque sabía que era necesario, pero era un perdón forzado. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tenía la oportunidad, el recuerdo afloraba y entonces yo lo manifestaba. Volvía a pasar un tiempo, se volvía a presentar una oportunidad y lo volvía a manifestar. Y así en muchos periodos. Entonces no había hecho bien ese trabajo del perdón, no lo había digerido completamente. Entonces, para poder perdonar, tenemos que darle una base sólida, lógica a nuestra mente y sobre ella va a trabajar el tema del perdón que nosotros necesitemos hacer. ¿Sí? Entonces voy a ir paso por paso para que ustedes puedan ir siguiendo esta línea y encontremos el hilo de por qué tenemos que perdonar y cómo podemos hacerlo. Lo primero que vamos a ver es el tema del karma. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre el karma y el perdón? Bueno, si nosotros analizamos desde el punto de vista del karma, ese suceso doloroso que nos han causado, ¿sí? Vamos a ver que no hay efecto sin causa. Y entonces, lo que nosotros estamos viviendo o lo que hemos vivido, ese hecho de dolor que nos han generado, eso ha sido generado por nosotros mismos en algún otro periodo de nuestra vida o en alguna otra vida. ¿Sí? El karma funciona de esta manera. Cuando con mis actos yo genero una energía y esta energía es cíclica, va a regresar a mí en algún momento. ¿Sí? Para el karma no hay tiempo. Entonces, y este karma queda registrado en nuestro espíritu. Entonces, si yo generé una energía positiva o una energía negativa, esto va a regresar a mí, sea en esta o en otras vidas. Cuando nosotros generamos una energía negativa, lo que hacemos en buena cuenta es generar una deuda espiritual, una deuda que en algún momento vamos a tener que saldar. Es una ley y de esta ley no nos escapamos ninguno. Entonces, ¿cómo trabaja esta ley del karma? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo para poder comprender bien este tema. Digamos que yo, Catherine, ¿no? Le hice daño a una persona. Vamos a ponerle Juan. Entonces, al yo hacerle daño a Juan, yo me he generado una deuda espiritual. ¿Sí? Entonces, en la siguiente vida, Juan viene y me genera el mismo daño o un daño similar para hacerme saldar mi deuda.
¿sí? Entonces, a través de este daño yo pago mi deuda, pero a su vez Juan se ha generado una deuda espiritual por el daño que me ha causado. Ahora en la siguiente vida, ¿no? Nos volvemos a encontrar, pero para que yo le haga pagar la deuda que él se generó. Pero a su vez, yo me he creado una deuda. Y así se empieza a hacer un ciclo que no tiene fin, ¿no? Es un ciclo de deudas y pagos. Entonces, ¿cómo cortamos este ciclo de deudas y pagos? Lo hacemos a través del perdón. Cuando nosotros perdonamos, cortamos el ciclo de deudas y pagos, ¿sí? Lo voy a explicar a través de un ejemplo monetario. Digamos que yo le presté a una persona. Esta persona entonces tiene una deuda conmigo y yo tengo algo que cobrar. Sin embargo, si yo le perdono la deuda, ¿sí? Le digo, ya no me debes nada, entonces esta persona ya no me tendría nada que pagar, no tendría una deuda y yo no tendría nada que cobrar. Y así, entonces, estamos libres. De la misma forma, cuando nosotros perdonamos, ¿sí? Nos liberamos de ese ciclo de deudas y pagos. Ya habiendo visto que nosotros nos hemos generado este daño en algún momento, ¿sí? Y viendo con claridad que la persona que nos ha hecho este daño no es quien nosotros veíamos como el victimario, sino es la persona que nos ayuda a saldar la deuda, entonces ya tenemos claro el panorama, ¿sí? Y como no queremos generarnos un ciclo de deudas y pagos, ahora lo que corresponde ver es cómo vamos a perdonar. Bueno, ¿cuál es el proceso para poder perdonar? El primer paso es reconocer, ¿no? Primero, puede ser que nos duele este hecho. Entonces, reconocemos cuál es el hecho que nos duele y lo analizamos a la luz del conocimiento que ya tenemos. Vemos que esta persona, ¿sí? Simplemente nos ha dado la vuelta de lo que nosotros hemos generado en algún momento. Si nosotros hemos recibido abandono, quiere decir que hemos abandonado en algún momento. Si nosotros hemos sido estafados, pues en algún momento también hemos estafado. Y así sucesivamente. Entonces, reconocer esto nos permite tomarlo con más calma, ¿no? Porque lo que hace el universo o esta experiencia es darnos a conocer la otra parte de la experiencia, ¿no? Ya vimos una, ahora vamos a vivir la otra. No hay bueno, no hay malo. Solamente se vive la experiencia, ¿sí? Para poder sacar la enseñanza. Nosotros podemos vernos como víctimas, ¿sí? Si no conocemos esta verdad, o podemos sacar la enseñanza de lo que acabamos de vivir. Porque si nosotros en algún momento hemos hecho daño y ahora lo hemos recibido, entonces entendemos el dolor que hemos generado y no lo vamos a volver a hacer. Pero primero tenemos que perdonar, ¿sí? Y así se completa la experiencia y esto es una enseñanza que vamos a llevar en nuestro espíritu a través de las siguientes vidas. Entonces, reconocemos, ¿sí? Volvemos a recapitular, reconocemos lo que representa esa persona en nuestra vida, ¿no? Es realmente esa persona es la persona que nos está ayudando a saldar esa deuda. Tal vez hasta yo lo vería como un maestro, ¿no? Porque en cierto modo nos está ayudando a entender una lección. Y entonces lo siguiente es perdonar, ¿sí?
porque nosotros vivimos ignorantes de esta verdad. Si nosotros supiéramos que vamos a recibir el daño que hemos generado, no lo haríamos. Porque no creo que haya un loco en el mundo que desee generarse un daño a sí mismo, ¿sí? Sino que nos vemos desconectados, no creemos o no tenemos el conocimiento necesario acerca del espíritu y pensamos que no vamos a recibir lo que hemos generado en algún momento. Esa es la cruda verdad. Entonces, nosotros vemos que esa persona también no entiende lo que ha hecho, pero nosotros ya lo vemos. Entonces, perdonamos por lo que nos haya podido hacer en esta o en otras vidas. También, al tomar conciencia, sabemos que nosotros lo hemos generado, por lo tanto también pedimos perdón por lo que nosotros hemos hecho en esta o en otras vidas hacia esa persona o tal vez hacia otras personas, ¿no? A otros espíritus que hayamos podido lastimar. También nos perdonamos porque no somos perfectos, no hemos venido a ser perfectos en este mundo. Lo que hemos venido es a perfeccionarnos, a aprender, ¿sí? Pero la idea es aprender sin hacer la lección muchas veces, ¿no? La idea es tomar rápidamente la enseñanza y seguir avanzando en esta evolución espiritual que tenemos que recorrer todos. El tercer paso sería agradecer. Lo primero que tenemos que agradecer es el haber podido saldar nuestra deuda, ¿sí? Lo segundo que tenemos que agradecer es que al fin comprendemos esa lección y podemos sacar la verdadera enseñanza de esto. Tercero, el poder reconciliarnos finalmente con la persona con la que vinimos a este mundo con una misión, ¿no? La misión de saldar esa deuda, ¿sí? Y de poder ver esta enseñanza. Porque a eso venimos. Venimos a cumplir ciertas misiones en las que tenemos que trabajar ciertos temas. Ya lo vimos al comienzo del video con el tema de la reencarnación. Entonces, hay mucho que agradecer. Y al fin, cuando nosotros hagamos este proceso, vamos a comprender, vamos a poder bajarnos las mochilas, vamos a poder vivir más ligeros, vamos a poder ver a las personas y no sentir eso tan pesado en nuestro ser, ¿no? Y ya no nos va a hacer falta rememorar esas cosas porque ya las hemos comprendido. Entonces, cuando uno las comprende, las ve y las ve diferentes. Ya no se siente una víctima, se siente como un espíritu viajero, así se siente. Hace poco, para cerrar ese tema, tuve la oportunidad de sentarme a la mesa con unas tías abuelas. Una de ellas había pasado ese día por un momento complicado, ¿sí? Y entonces, como había pasado por ese momento complicado, estaba rememorando, ¿no? Hechos que habían sucedido desde cuando tenía 5 años. Muchas personas van arrastrando a lo largo de su vida una y otra experiencia dolorosa. Y esto es una carga muy, muy pesada. No crean que uno se olvida con el tiempo, ¿sí? Uno que no ha trabajado ese tema no lo puede digerir y va pesando mucho a través del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros no hemos perdonado, ¿sí? Y volvemos a pensar en esa situación, no lo vemos como un hecho lejano, lo vivimos como si fuera el presente. Sentimos dolor físico como si fuera el presente. Entonces, lo que generamos en ese momento
¿sí? Es una energía y es una energía densa, complicada, ¿no? La cual va a traer situaciones, personas, cosas que están acorde a esa energía, ¿sí? Así que de ninguna forma nos genera bienestar o nos hace bien el no perdonar. Mientras que si perdonamos, primero que sacamos la enseñanza de este suceso. Eso es lo primero. Lo segundo que va a pasar es que ya no vamos a generar esa energía, más bien lo vamos a ver con otros ojos y vamos a sentirnos agradecidos de lo que nos ha pasado, ¿no? Porque hemos aprendido, lo hemos superado, lo vemos de una forma madura, ¿sí? Y esto genera una vibración y esa vibración va a traer cosas acorde a esa emoción. Entonces, ahora que ya tenemos este conocimiento, espero que les sea de utilidad, que lo puedan aplicar a su propia vida y que sean mucho más felices de lo que son hoy en día. Ese es mi sincero deseo. Les deseo lo mejor y espero verlos la próxima semana.